Gladys Arias, bienvenida al programa. Gracias. Es un gusto poder conversar con vos, tomar un café y poder dialogar acerca de lo que Dios hace en tu vida. Y las cosas que Dios hace en tu vida son maravillosas, Gladys. Así es, así es. ¿Cómo inicia tu conocer a Dios? ¿Cómo inicia esa presencia tan importante de Dios en tu vida? ¿Cuándo llegas a aceptar a Dios como tu Señor, como tu Salvador? Bueno, en realidad fue a través de una necesidad que tuve. Normalmente si no necesitamos parece que no acudimos. Y yo en el 2016 tuve un diagnóstico por mi salud y fue ahí donde yo fui a buscar a Jesús, en realidad, a la iglesia, porque yo había escuchado desde pequeña que Jesús sanaba, que hacía milagros sanando. Entonces yo buscaba a ese Jesús sanador. Y ahí se dio el inicio. Y fue un proceso, es un proceso donde encontré a Jesús. Y podemos verlo eso, ¿no? Sí. Podemos ver en tu semblante y podemos verlo también en tu salud. Así es, gracias a Dios. Fui a la iglesia y yo buscaba realmente, como le dije, a Jesús. Pero al principio no encontraba, porque yo le buscaba en las prédicas, eran muy buenas, me animaban, salía muy confortada, pero después terminaba, ¿verdad? Era en el momento. Y también somos siempre muy, cuando no conocemos a Dios, juzgamos mucho, ¿verdad? Entonces yo siempre encontraba algo que no estaba del todo correcto. Buscando los peros. Sí, decía, no, pero el pastor, porque me iba en varias iglesias, ¿verdad? No, pero este pastor habla muy fuerte, este habla muy despacio. Y así siempre miraba a la persona que predicaba. Me agradaba lo que decía, pero siempre no encontraba a Jesús. Y Jesús vino a mí después a través del versículo Juan 14:6. Cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ese versículo fue el que me impactó y entendí que Jesús es el camino y que yo estaba buscando en lugares equivocados, ¿verdad? Que yo estaba viendo a las personas y Jesús estaba en su palabra y dentro de mí y se manifiesta a través de su palabra, de sus acciones, de su vida, ¿verdad? Él es el verdadero Dios. Y eso entendí a través de ese mensaje. Y entonces empecé yo a buscar a Jesús en su palabra, como decía, y en oración. Y Jesús se manifestó en mi vida a través de su palabra, ¿sí? Y entendí que la fe, porque Jesús siempre decía en su palabra, te ha sanado, porque realmente lo que yo buscaba era la sanidad física, ¿verdad? Pero Jesús tenía mucho más que eso. Él quería sanar espiritualmente, en el matrimonio, con los hijos, en la finanza. Jesús quiere sanar toda nuestra vida. Pero yo quería mi salud y buscaba un doctor prácticamente en Él. Y yo siempre leí que Él decía, por tu fe fuiste sanado. Por tu fe has creído, ¿verdad? Y entonces yo decía, ¿qué es la fe, verdad? ¿Cómo se manifiesta la fe en nuestras vidas? Es difícil porque dice también la palabra que es algo que no se ve, pero que se espera, ¿verdad? Que es la convicción de lo que se espera. Y cómo yo decía, ¿será que tengo suficiente fe para ser sanada? Siempre esa era mi pregunta. Y entendí en una prédica que la fe es la obediencia a la palabra, porque el Señor dice, alaben y adoren en toda situación, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo yo voy a poder adorar en mi situación? Porque muchas veces tuve mucho dolor físico, y cuando uno tiene dolor físico, es difícil, es triste, ¿verdad? Es difícil gozarse ahí.
Y yo decía, ¿cómo uno se goza en eso, verdad? Y entonces entendí que nosotros tenemos que obedecer al Señor. Y esa es la fe, la obediencia a su palabra. Aunque no lo veamos, aunque no lo sientamos, aunque la situación esté en lo más negativo o aunque tu diagnóstico sea terminal, porque el Señor dice en toda situación, ¿verdad? Y siempre nos advierte de las aflicciones, pero dice, tengan fe, dice, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces yo entendí que nosotros, independientemente a nuestros sentimientos muchas veces por la situación o a nuestra situación, tenemos que obedecer y Él hará lo demás. La obediencia. La obediencia a su palabra. A su palabra. Y el no solamente obediencia en cuanto a lo que uno lee, en lo que uno desarrolla, en cuanto a lo que está espiritualmente, sino en acción. En acción, esa es la fe, cuando uno actúa, porque yo veo que en los milagros que Él hizo, todas las personas que vinieron a Él tomaron una acción de ir a Él. La mujer que tocó el manto, el centurión que le dijo la palabra, el paralítico que estaba esperando entrar al agua, al estanque, él estuvo años accionando allí hasta que el Señor vino a su encuentro. La mujer que tocó el manto estuvo años también hasta que fue al encuentro con Jesús y accionó, ¿verdad? Y Eva, por ejemplo, vemos al principio que dice que comió la manzana cuando Dios le dijo no comas la manzana, ¿verdad? Entonces ella accionó, pero al revés, y tuvimos la consecuencia del pecado. Entonces la fe, dice el Señor, viene por el oír de la palabra. Aprendemos primero la palabra y luego dice, no solo el oír, no sean solo oidores, sino hacedores. Y cuando nosotros hacemos en nuestra vida, accionamos la palabra, es cuando Él se manifiesta su promesa, ¿verdad? Estamos pasando por un tiempo de lucha y en fe. Entonces, has estado viajando a Asunción constantemente por una enfermedad, por el obrar de Dios. Está sana. Sí, yo me siento sana, ¿verdad? De hecho, tengo todavía que hacer estudios para que el diagnóstico, o sea, los médicos determinen. Es un proceso. Es un proceso, sí. Hace 5 años que estoy en esta lucha, pero yo ya he definido que no importa el diagnóstico. Yo creo en la palabra. Así que tengo que hacer todavía en diciembre, ¿verdad? Y en enero, pero no importa el diagnóstico y no importa la situación, eso es lo que voy. El Señor dice, no importa, ¿verdad? Aún la muerte misma no importa, porque Él tiene una solución, que es la resurrección, la vida eterna, ¿verdad? Y eso, el Señor nos capacita también para su obra, para nuestra vida. Él en realidad lo que quiere es salvar nuestras almas, ¿verdad? Y ese es lo principal. Y muchas veces nosotros nos concentramos en lo temporal en el aquí, en el aquí. Porque el Señor te puede sanar aquí, ¿verdad? Para demostrar su poder, la gloria de que tenemos un Dios vivo, de que para Él no hay imposible. Pero sí o sí va a llegar un tiempo que igual tienes que partir, ¿sí? Y eso yo entendí, que lo importante no es lo temporal, sino lo eterno. La vida eterna. Y así que esperamos siempre en Dios, nosotros, yo espero en el Señor, en familia, ¿sí? La familia es algo importante también, ¿no? Sí, es muy importante el apoyo. Mi esposo fue un apoyo muy importante para mí, él estuvo todo el tiempo conmigo, muy bondadoso, mis hijos entienden. Pero sabemos también que en este proceso el Señor nos hizo pasar justamente para llevarnos a Él, ¿verdad? Y como familia estamos nosotros siempre adorando, alabando, orando, todos juntos, ¿verdad? O sea, no solamente yo fui... comprometidos con su fe. Sí, no solamente yo fui tocada en esta situación, sino toda mi familia, mis hijos, mi esposo, porque ellos tampoco conocían al Señor antes, ¿verdad? Ellos detrás de la situación fueron también conociendo a Jesús. Y ahora descansamos en el Señor.
En todo tiempo. ¿Hay paz? Sí, hay paz. ¿Esperanza? Hay esperanza. Porque, como digo, es creer en la palabra. Y el Señor dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces así, todo nos va a ayudar a bien. No importa lo que sea, lo que fuese. Y también te preparaste por el desarrollo del trabajo con los chicos. Hiciste el curso del IPEN, ¿no? Sí, como le digo, cuando yo conocí a Jesús, Él despertó un hambre de conocer más su palabra y también despertó un amor de mí hacia Él, ¿verdad? Un amor diferente, un amor sincero. Entonces yo dije, necesito trabajar para este hombre, servir a este hombre de todo corazón. Entonces siempre digo, donde hay palabra de Dios o donde se habla de Jesús, ahí yo estaré. Y entonces ofrecieron un curso en nuestra iglesia para trabajar con niños. Y yo dije, quiero ver qué el Señor tiene para mí, porque me gustan mucho los niños. Entonces tomamos un curso, todos los cursos que hay, yo me voy, porque la palabra es reconfortante, es viva, y uno aprende así, ¿sí? Y también en casa leemos la Biblia todos los días. Uno aprende a crecer espiritualmente. Sí, y es ahí donde se manifiesta la fe. Por eso el Señor dice, la fe viene por el oír de la palabra. Entonces, donde hay palabra, ahí quiero estar, para que mi fe se manifieste, aumente y entienda, ¿verdad?, lo que es realmente esto del Señor. ¿Cómo te sientes en este momento? Ahora me siento muy bien, en paz, sin dolor físico, que es lo más importante, porque a través del dolor entendí también el sufrimiento de los demás. Y no es fácil, ¿verdad? Muchas veces hay sufrimiento físico y muchas veces hay sufrimiento espiritual o depresión. Y todo sufrimiento es difícil. Pero si nos aferramos a la palabra de Dios, Él lo hace llevadero. ¿Sí? Y tuviste también la oportunidad de hablarle de Dios a las personas cuando estabas en el hospital, ¿no? Sí, sí tuvimos la oportunidad porque, como le dije, la necesidad nos lleva siempre a Dios. Es más fácil, parece, cuando estamos abajo que cuando estamos bien, ¿verdad? Porque cuando estamos bien pensamos que nosotros somos lo que tenemos el control, que nosotros trabajamos, que nosotros tenemos todo porque trabajamos, porque procuramos, pero en realidad nunca tuvimos el control, siempre fue Dios. Pero lo reconocemos siempre en una necesidad y en el IPS hay mucha necesidad. Vivimos muchas situaciones muy difíciles, pero siempre hablando y animando con la palabra, a mi esposo especialmente, vimos muchos milagros también de gente que entregó su vida a Jesús y también fuimos testimonios de la acción, ¿verdad? Del actuar, del ejemplo. Y así es como el Señor nos ha usado y nos ha enseñado muchísimo, nos ha capacitado. Por eso siempre digo que algo el Señor tiene para nosotros. Normalmente cuando estamos conversando hago un pequeño recuento de lo que es la niñez, la juventud y demás. Pero en esta oportunidad no lo he hecho porque quise abordar directamente la situación que ha estado viviendo tu familia, que has estado viviendo vos, y que también al mismo tiempo hace que las otras personas, las que están alrededor, o las que en circunstancias se encuentran con vos, pueden ver a un Dios real y un Dios verdadero. Así es. Dios vive, Dios es real y nos habla, nos escucha y nos responde. Yo tuve muchas experiencias de milagros dentro de mi vida, físico y espiritual, del Señor, ¿verdad? Y yo sé que Él vive. Como decía un hermano en la Biblia, mi Redentor vive. Y no es que somos fanáticos, no es que los cristianos
o los que siguen a Jesús creen en una fábula o en un cuento. Esto es real, Dios vive. Y en un momento vamos a encontrarnos con Él, porque también es real que somos temporales en este cuerpo. Y eso yo lo entendí al estar de cara a cara con el diagnóstico, ¿verdad? Antes nunca me había puesto a pensar en eso, nunca. Siempre pensé que viviría eternamente, ¿verdad? En este cuerpo. Pero cuando uno tiene un diagnóstico vive diferente. Y yo creo que todos deberíamos de vivir así, un día a la vez. Y no al revés. Qué importante eso, ¿no? Vivir un día a la vez, ¿no? Cuando uno estar en paz con Dios, sí, y estar también en su voluntad. Cuando uno vive así, es muy fácil perdonar, olvidar y dejar el enojo, dejar el juzgamiento, porque ¿para qué? ¿Para qué perder tiempo? ¿Para qué? Sí, así es. ¿Para qué perder tiempo? Y nosotros estamos ganando un tiempo maravilloso con vos porque estamos aprendiendo de tu experiencia. Sí. Yo quisiera contar una experiencia donde el Señor aumentó mi fe, que fue en este último proceso. Como le dije, hace 5 años empecé primero conociendo a Jesús, conociendo su palabra. Pero yo no sabía que Dios era tan real. Sabía que era real, ¿verdad? Y en un tiempo, bueno, yo en el primer proceso me había hecho sesiones de quimioterapia, 12, ¿verdad? Y en ese año fue muy difícil porque había muchos efectos. La quimioterapia tiene muchos efectos. Y ahora cuando tenía que volver a hacer, yo dije, no quiero. O sea, no puedo hacerlo, porque si lo hago, creo que no voy a aguantar 12 más. Aparte que estaba muy débil. Y entonces hice la primera, porque tenía que hacer, no había opción. O era eso o no sé. Cumplir con la parte médica. Sí. Y no estaba bien yo anímicamente, mi cuerpo estaba muy debilitado como para decir no, voy a hacer otra cosa, ¿verdad? Porque muchas veces hay otras opciones. Y entonces fui, y la primera sesión fue muy difícil otra vez, porque tuve efectos secundarios, ¿verdad? Náuseas, ni siquiera el agua quedaba en mi cuerpo. Y entonces fuimos para la segunda. Yo dije, no, la segunda ya no. Yo creo que la segunda ya no, porque pasé 8 días sin comer y el agua que tomaba devolvía. Y dije, pero tenía que ir. Y fuimos con mi esposo en Asunción y ahí nos quedamos a la casa de un hermano que el Señor nos hizo conocer y él nos abrió las puertas. Nos quedamos a la noche porque el lunes tenía que yo estar en IPS. Entonces él nos daba ese lugar. Y ellos tenían, por el tema de la pandemia, que se cerraron todas las iglesias, ellos hacían un altar de adoración en su casa, ¿verdad? Le llamaban así, era una hora fija a orar, a adorar y leer la palabra con sus hijos. Y fue un ejemplo muy bonito porque aprendimos eso también y lo hacíamos todos los días en casa. Y ese día yo ni siquiera pude estar en el altar, me quedé nomás en la habitación. Pero yo en la habitación oraba y clamaba al Señor por ayuda. Porque dije, soy tu hija, ¿verdad? Y entonces, después de un rato me quedé dormida. Y vino la hermana, la esposa del dueño, ¿verdad? Y me dijo, el Señor me mandó a orar por ti. Y yo dije, wow, tan rápido respondió el Señor, ¿verdad? Porque ella me dijo, nosotros estábamos orando por ti en la sala, pero hay algo que dice que tengo que orar por ti. Entonces ella oró y el Señor quitó todos los efectos. Perdón. Está bien, está muy bien. Esa noche el Señor quitó todos los efectos de mi cuerpo. Los efectos secundarios de la quimioterapia. En realidad me emociona mucho cómo el Señor se manifestó esa misma noche. Como la respuesta. Sí. ¿No? Y el Señor vive. Y es real. Y ese día
Al otro día fuimos al hospital otra vez y hice 11 quimioterapias más, sin ni un efecto. Ni un efecto. Yo lo viví. Gracias a Dios. Sí, así es. Yo lo viví y es real. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios no existe? O sea, ¿cómo puedo decir yo que Dios no existe? Existe y se manifiesta. Y muchas veces no sabemos por qué hace las cosas, ¿verdad? O cómo las hace. O por qué las hace. Pero de que existe, existe. Y está allí. Está allí y su palabra es real porque Él dice en su palabra, clamen a mí, yo les responderé, ¿verdad? Y yo clamé y Él me respondió, literalmente. Y entendí también lo que es el clamor, ¿verdad? Porque muchas veces la gente piensa que tiene que decidir clamar. No se puede decidir clamar. Se tiene que sentir. Se tiene que estar en una necesidad para eso. Y Él me puso en una necesidad para manifestarse. Glorificar su nombre. Para glorificar su nombre. Para saber que Él es el Rey, el Señor de señores. Así es. ¿Y qué le puedes decir a las personas que están pasando por este tiempo, por este momento? Diferentes circunstancias, ¿no? Y qué puedes decirle a esa gente que ahora está buscando a Dios, que ahora tiene la necesidad de Dios. Y que no se cansen de buscar, que no desistan, que en la palabra de Dios dice, cuando me busquéis de corazón me hallaréis. Y cuando uno tiene una necesidad es cuando el corazón se abre, ¿verdad? Y entonces busquen, sigan buscando, el Señor se va a manifestar, el Señor cumple su palabra y responde toda situación, aún la muerte tiene solución. Y si entendemos eso, descansaremos en el Señor. Y no hay imposibles para Dios porque Él es nuestro creador, creó la tierra, nos creó a nosotros, creó todo nuestro cuerpo, cada detalle, creó todos nuestros órganos y entonces para Él no hay imposible. Él todo lo hace posible, pero tenemos que creer en Él. Aún si la situación es adversa, Él manda que creamos en Él. Y eso es lo que nos da la respuesta a sus promesas. Porque muchas veces no vemos las manifestaciones de Dios y desistimos, ¿verdad? Pero Él tiene su tiempo para cada uno. Y tiene su obrar, ¿no? Su obrar y tiene procesos diferentes en cada persona. Y no es como nosotros pensamos, ¿sí? Sus pensamientos son más altos, dice la Biblia. No es a nuestra voluntad. No, no es. Pero también su voluntad es buena. Claro, es perfecta. Es perfecta. Es perfecta, así que tenemos que esperar y descansar en esa palabra, que su voluntad es buena y perfecta. Y esa voluntad buena y perfecta, ¿la has sentido? Esa voluntad buena y perfecta. Y el amor, ¿has podido llegar a conocer? Sí. Justamente el amor de Jesús conocí a través de la compasión. Cuando empezamos este proceso, desde hace 5 años que yo he sentido la compasión de las personas para conmigo. Y yo en un momento me llegué a sentir un poco triste porque a veces uno no quiere sentirse, no quiere que le sientan compasión, ¿verdad? O lástima. Pero yo después entendí a través de ese proceso lo que es la compasión. Nosotros recibíamos regalos, flores, cartas, ayuda económica, todo el tiempo. Palabras. Y yo decía, wow, estoy en una situación difícil, pero Dios me sigue amando porque me provee todo. Y yo decía, ¿qué quiere el Señor? Porque
o no me saca de esta situación, pero me ama igual, porque me manda su ayuda. Y yo sabía que las personas que nos ayudaban, en su corazón estaba el amor compasivo de Jesús. Porque Jesús es así, se compadece del enfermo, se compadece del pecador. La gente se compadecía de mí porque veía la enfermedad en mí, ¿sí? Se manifestaba algo físico, había un diagnóstico, yo estaba en el hospital, entonces la gente tenía compasión de mí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque uno siempre se compadece del enfermo. Y ahí entendí que Jesús puede ver más allá que nuestro físico. Él ve nuestro espíritu. Por eso Él se compadece todo el tiempo. Y aunque le dañes, aunque no le obedezcas, aunque le lleves a la cruz, porque hubo gente que le llevó a la cruz, Él siempre los perdonó y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, aún a sus asesinos, porque Él ve más allá de lo físico. Él ve el espíritu, ve el corazón y Él ve enfermedad, vio la enfermedad del pecado en todos nosotros. Nosotros, los hermanos, los que nos ayudaron, vieron la enfermedad física en mí y tuvieron compasión de mí. Pero Jesús ve más que eso. Y eso yo aprendí. Ese amor compasivo que Jesús tiene para las personas, porque Él puede ver más de lo que nosotros vemos, es lo que nosotros tenemos que hacer. Ver más allá a la persona de lo que se manifiesta en el físico. Y no ser solo compasivo con el enfermo, físicamente, porque está enfermo, está bien, es correcto, porque ahí se siente el amor verdadero. Porque cuando la persona es compasiva es un amor sincero. Nadie se compadece por obligación, tiene que sentirlo. Y eso lleva a una acción, ¿verdad? Y yo me sentía tan amada porque en los hermanos en la iglesia hay gente que ni siquiera me conocía, no había hablado con ellos, pero ellos estaban allí ayudando. Gente que cocinaba para mí. Yo decía, wow, hay gente que se tomó el tiempo de ir al supermercado, de hacer una comida. Manifestaba con su actuar un amor. Manifestación de amor. Manifestación de amor. Y ahí entendí el amor de Jesús. Y eso es lo más importante en nuestras vidas, ese amor compasivo. Si ese amor compasivo nace en nuestro corazón, nuestra vida va a cambiar por completo. ¿Por qué? Porque en nuestro matrimonio vamos a tener ese amor, con nuestros hijos vamos a tener ese amor, con el compañero de trabajo. Entonces podemos entender más allá de lo que vemos, porque muchas veces nos sentimos ofendidos por las personas, ¿sí? Porque no podemos ver lo que le está pasando, porque no podemos... Pero Jesús sí veía, por eso Él no se sentía nunca ofendido. Siempre amaba, perdonaba, porque Él podía ver lo que podía ver el pecado original, ¿verdad? Que todos llevamos de que nacemos. Que siempre hay algo que... Hay una enfermedad... Siempre digo, todas las personas tienen una enfermedad. La enfermedad del pecado, ¿verdad? Solo que algunos se manifiesta físico y otros espiritual. Pero Jesús vino para sanar a ambos. Es que Dios es así. Sí. Él nos ama hasta el final. Así es. Es real. Sí, es real. Así mismo. Gracias, Gladys, por estar presente. Gracias por tomar un café conmigo. Vamos a tener oportunidad de conversar más adelante de muchas cosas. Sí. Porque hay mucho desarrollo por actuar, por hacer. Y que Dios siga bendiciendo tu vida, Gracias. tu matrimonio, a tus hijos. Amén.